Bien, entonces vamos a continuar con lo que nos quedaba, ¿sí? Habíamos quedado pendiente de el material de CSS avanzado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo el Z-index, visualización, position, el float, que lo estábamos discutiendo recién antes de arrancar, ¿sí? Y todas las cosas que tienen que ver con el modelo de la caja, ¿sí? Nos vamos a hacer un repaso de eso porque está el video, ¿sí? Pueden ir tranquilamente y volverlo a mirar despacio cada parte, ¿sí? ¿Sí? Ah, y el overflow también. Entonces, esto fue lo último que habíamos visto. Vamos a arrancar con el final de la diapositiva, que estas cosas que vamos a ver acá, si bien no son exclusivamente para hacer el diseño adaptativo, sirven un montón para hacer eso. ¿Está bien? Entonces vamos a arrancar con Media Query. Dice, en CSS2 se introdujo el arroba media, dice, para definir diferentes estilos para diferentes tipos de medios. ¿Sí? Esto arranca en el CSS2. Dice, en la versión 3 amplió la idea de los tipos de medios. Dice, en lugar de buscar un tipo de dispositivo, analizan la capacidad del dispositivo. Dice, ¿qué es eso? No entiendo nada. Bueno, pasa que al principio no era una solución para el diseño adaptativo, sino que solo se refería al tipo de media. ¿Para qué me puede servir esto? Bueno, yo puedo tener en un CSS el estilo para cómo se ve en pantalla y después tener otro estilo para cómo lo quiero imprimir. Por ejemplo, esos eran dos medios importantes, ¿no? El medio pantalla, que generalmente como ustedes lo ven, y el medio print. Está claro que cuando uno imprime, bueno, les debe pasar, manden a imprimir cualquier página web y van a ver que sale rota, ¿no? ¿Y eso por qué? Y bueno, porque está utilizando el mismo CSS que se usaba para ver en pantalla para imprimir. ¿Está bien? Es un descuido, está mal. Bueno, es una política. Por ahí en ese sitio dicen, bueno, esto la verdad no estaba pensado para imprimirlo. Tenemos otros mecanismos, que sea para imprimir o para descargar algo. Entonces quizás no adaptaron el CSS para imprimir. Entonces pueden hacer un CSS, ¿sí? Especificando una sección de ese CSS para imprimir. Pero bueno, eso fue el inicio. Después dijeron, ¿por qué no lo hacemos no solo para el tipo de dispositivo, sino para la capacidad? Entonces, ¿qué se puede consultar de esa capacidad? Bueno, lo más importante, el alto y el ancho, ¿sí? Hay muchas otras más, pero lo más importante que vamos a ver acá con el Media Query, que justamente tiene que ver con el diseño adaptativo, es el tamaño. No es lo mismo tener un monitor de, no sé, 32 pulgadas que uno de 24, ¿sí? Hay una diferencia considerable, ni hablar si son más chicos o más grandes, ¿no? Y ya no solo ahí, que ahí todavía uno puede discutir, bueno, será más, menos grande. Pero ¿dónde entra el tamaño así de ser un jugador muy importante? En los dispositivos móviles. Está claro que las pantallas de las tablets, por grandes que sean, ¿qué podrán tener? 10 pulgadas. ¿Sí? Quizás hay de más, pero es raro, ¿no? Digo, pero ya son 7, 8, 9 pulgadas. Y los teléfonos, bueno, ni hablar. Sí, piensen incluso antes que había pantallas de 4 pulgadas, 5. Ahora es común tener 6, 7, pero igual sigue siendo chico. No es lo mismo 7 pulgadas del tamaño de la pantalla que un monitor de 32. Entonces, como les habrá pasado, no es lo mismo ver una página web en un celular que en una computadora, en un monitor grande. Y no solo estoy diciendo las pulgadas para simplificarlo, ¿no? Pero lo importante es el alto y el ancho. Porque incluso les puede pasar que si tiene diseño adaptativo, ustedes están viendo el celular así y lo dan vuelta, y entonces como automáticamente ahora tienen más ancho, se ensancha el contenido, ¿sí? Entonces, ¿cómo detecta el sistema, la página web, el sitio web, el CSS, para saber qué tiene que ocupar? Bueno, justamente con eso. Lo que vamos a ver a continuación es que yo puedo especificar reglas, decir, bueno, si el tamaño de pantalla es el ancho, supongamos, si el ancho es hasta, no sé, 800 píxeles,
entonces vos no flotees y quiero un bloque abajo del otro, lo que discutíamos recién, no tengo tres bloques, lo hago tres columnas. Bueno, lo hago tres columnas si la pantalla lo soporta. Pero si tengo menos pantalla, entonces no lo flotes. No hagas que sea flotante, que queden uno abajo del otro. Perfecto, no hay problema. Te van a quedar uno abajo del otro, va a ocupar más para abajo, pero no hay drama, la persona está acostumbrada a hacer scroll para abajo, ¿sí? No así para los costados. Entonces, este, una cuestión podría ser eso. Y si el ancho es más que 800 píxeles, entonces flota, ¿sí? Y bueno, ese tipo de cosas lo puedo hacer con Media Query. Ah, perdón, acá yo les dejo ejemplo, obviamente como siempre también de la W3 Schools, pero acá van a ver que les dejo las definiciones de la MDN, o sea, de la cadena de desarrollo de Mozilla, del centro de desarrollo, del Developer Center, mm, que tiene cuestiones más precisas, así que también no dejen de mirarlo. Los enlaces acá en las dos son los mismos, pero de nuevo, no dejen de pasar por todos los ejemplos que tienen de cuestiones. Bueno, ¿cómo hago este arroba media? Bueno, lo que tienen que hacer, ahí arriba tienen un ejemplo, ¿eh? Yo pongo arroba media, las condiciones y abro llaves. Y adentro de las llaves pongo el CSS naturalmente que ustedes ya están aprendiendo. Adentro ahí no cambia nada. Lo único que hago es como encerrarlo en bloques al CSS existente. Digo, todo esto lo haces en tal media y todo esto otro en tal otro. ¿Sí? Entonces como que uno lo encierra en bloques. Entonces cuando va a evaluar el CSS, aplica el que corresponde. Si arroba media consta de un tipo de medio y puede contener una o más expresiones que se resuelven en verdadero o falso. Es como si tuvieran un if. Si las condiciones que están escritas en esa arroba media dan verdadero, entonces el CSS de adentro vale. Si da falso, lo ignora. Es como si no estuviera. Dice, da verdadero cuando coincide el tipo y las demás expresiones sobre el dispositivo. En ese caso se aplican las reglas definidas. Bien. Si usa not u only, esos son operadores, como están viendo ahí, puede ser, ¿sí? Esta barra vertical significa que es una cosa o la otra, ¿no? Arroba media, pueden poner not u only y después el resto. Sí o sí deben especificar el tipo de medio. Claro, si ponen not y only, u only, perdón, tienen que especificar el media type. Entonces eso me sirve para decirle, este CSS sirve cuando no es tal cosa o cuando solo es tal otra. ¿Está bien? Caso contrario, all estará implícito. Claro, si ustedes no ponen not y only y tampoco ponen media type, automáticamente es all. O sea, aplica a todos los tipos de dispositivos. Y después lo que sí tiene sentido son las expresiones. Ya vamos a ver ejemplos de expresiones. Y también aplica para vincular CSS en diferentes medios. Claro, ustedes pueden poner ese arroba media directamente en el CSS o en el link. Entonces ponen link, dice perdón, link rel style sheet, o sea, estoy vinculando una hoja de estilos. Y después dice media igual a, o sea, el mismo media y escribo lo que escribiría en el media acá arriba. Y después dice href. Entonces, ¿qué va a hacer? Si las condiciones dan verdadera, aplica el CSS de ese vínculo. Si dan falso, las ignora. ¿Está bien? Es como hacerlo a grosso modo. Y de esa forma, además, no tengo que modificar el CSS, porque lo que estoy modificando es la vinculación. ¿No? Las dos formas son válidas. O sea, ponerlo en el link o ponerlo en el archivo CSS. Vamos a ver el material. Bueno, esto es lo que ya veníamos charlando. Esto es de qué versiones está disponible. Bueno, es viejísimo esto. Acá tienen cuáles serían los tipos de media. Justamente, acá están. ¿Cuáles serían los tipos de media? Tal cual. Arroba media screen, que se usa para pantallas, bien. Lo que más van a ver es screen y print, justamente para cuando se usa para imprimir. All, que obviamente para todos.
Y speech, que es lo que siempre por ahí venimos hablando, ahí un poco acotando, diciendo, bueno, si esto lo toma un programa que es lector de pantallas, exactamente, las llamadas opciones de accesibilidad. ¿Sí? De nuevo, recuerden que no solamente es porque yo no pueda leer, ¿sí? Podría ser que también tengo la pantalla en un segundo plano y estoy haciendo otra cosa y puse algo para que me la leyera, ¿sí? Bien, pero bueno, por supuesto que el uso también es para no videntes. Bien, acá tienen un ejemplo. Perdón, acá por eso yo les dejé los dos enlaces. Acá está como, no escueto, está como lo que más se usa. Si van al enlace del MDN, van a tener mucha más documentación. Con lo que está acá les va a alcanzar para hacer un montón de cosas. Pero si quieren investigar más, el MDN es más completo. Bien, veamos acá, ya incluso viene con este ejemplo de pantalla. Dice el siguiente ejemplo, cambia el color de fondo a verde claro si el viewport es lo que estoy viendo, es 48 píxeles de ancho o más ancho. O sea, mínimo 480 píxeles. Si el viewport es menos que 480 píxeles, entonces el color va a ser rosa. Acá no lo muestra, pero si vamos al trade, seguramente están las dos cosas. ¿Cómo lo probamos acá? Miren. Realmente acá lo que tiene bueno es que pruébenlo también. Bueno, por supuesto, habíamos visto el otro día, puedo poner F12 y eso lo pueden hacer en la página de ustedes. ¿Sí? Recuerden que lo voy a abrir acá. Bueno, ahí se achicó, ven, y ya se cambió. Recuerden que acá donde tienen los dispositivos, bueno, justamente, ¿cómo se llama? Dice modo de diseño adaptable. ¿Sí? Control Shift M. En el Chrome también lo tienen, pero en el Chrome está al lado de este puntero, si no me equivoco. Pero bueno, todos los navegadores lo tienen. ¿Sí? Entonces tocan ahí y entonces pueden directamente ver en un tipo de tamaño u otro, ¿no? Y lo pueden cambiar, sin tener que estar cambiando la ventana, el tamaño de la ventana. Pero bueno, también es válido lo otro. Bien, Hola, profe, me acabo de conectar. Te vengo de matemática no hay problema. introductoria. Bien, fijémonos en el ejemplo. Dice acá, style, dice body, background color pink. Y no está de color pink. ¿Por qué? Porque esta regla está después, ¿sí? Y aplica si al menos tengo 480 píxeles. Y acá acuérdense que yo tengo el tamaño, ¿no? 625 por 536. Si yo voy achicando, voy perdiendo, voy a llegar ahí hasta 400. Ahí me pasé, ¿ven? 479. Sí, bueno, hago un chiquito ahí. Si el pulso del mouse. Ahí está. 480. Si al menos la pantalla es de 480, entonces esto tiene validez. Por más que yo tenga este estilo, como este viene después, lo pisa. ¿Se acuerdan? Dijimos, si tengo este, la, mm, la misma regla de selección, ¿sí? Si termina teniendo el mismo peso, la misma prioridad, ¿quién tiene mayor prioridad? Y el que está más abajo, ¿no? Es como que lo va leyendo y voy a decir, el último es el que queda. Bueno, entonces, pisa body con background color light gray. Acá lo está haciendo con colores. Por supuesto que podrían hacerlo si ustedes quieren con colores. Pero las posibilidades son todas las que ustedes quieran. De nuevo, acá podría especificar que tal clase tiene que flotar y arriba no, o al revés, lo que ustedes quieran. Se dan una idea del efecto que tiene esto. Incluso hay otros que hacen, bueno, lo del menú hamburguesa, ¿no? Hay páginas que dicen, bueno, si la pantalla es grande, mostrar el menú tranquilo. Ahora, si la pantalla es chiquita, tipo la estoy viendo en un celular, que más o menos sería este tamaño, un poquito menos, entonces dice ocultar el menú, display none, y le hace display, blog, inline, lo que haga falta, al menú hamburguesa. Fíjense que con eso, con lo del display, yo ya puedo hacer que en determinadas situaciones, contextos, algunas cosas aparezcan y otras desaparezcan, y viceversa. ¿Se entiende? Entonces tienen un montón de posibilidades con eso.
Bueno, y ni hablar lo otro que dijimos, puedo ir cambiando el tamaño de... Podrían acá en el body establecer anchos mínimos, anchos, bueno, lo que ustedes quieran. ¿Está claro? Bien, entonces justamente dice hasta 480 va a ser la green. Y si pongo uno menos, dos, entonces ya este no vale. Si vos dices, ¿tiene al menos 480 píxeles? No, es 478. Ah, listo, entonces no vale. ¿Y cuál va? El pink. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, veamos este otro. A ver. Mira, acá tiene algo más parecido a lo que estábamos hablando recién. Déjenme acomodar las cosas y no puedo ver nada. Dice, cambiar el tamaño de la ventana para ver el efecto. No, lo mismo, hasta 480 píxeles va a ser una cosa y si no la otra. Mira, acá está lo que estábamos diciendo. No importa si está feo, está bonito. Abstráiganse del ejemplo en particular y miren el efecto. Tengo dos cuestiones, una al lado de la otra. Sí, bueno, si hay lugar, pongamos cosas una al lado de la otra. Ahora, si no hay lugar, bájalas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo podría poner decir, mira, esto quiero que ocupe el 50%. Otra cosa, también sencilla. Si la pantalla es grande, pues si yo estoy probando en mi compu, ¿no? Y yo tengo un monitor grande. Si la pantalla es grande, 50% a cada parte. No importa qué es cada parte. Tengo una página, dos columnas, es el encabezado, tengo dos fotos, lo que usted quiera. Entonces, bueno, fantástico, ¿no? Entonces voy y lo pruebo en el celular, el chiquitito. Dice, no, porque es el 50%. Entonces tengo el celular, no sé, así. Y entonces imagínense cómo entraría esto apretado. Horrible. Entonces, no, la verdad que cuando la pantalla es chica, este, no sé, no deberían flotar, debería ocupar el ancho. Bueno, tan fácil como agarrar a lo que contiene esto y decirle, bueno, cuando no cumpla, entonces poner el otro CSS y que ocupe el 100% y el de abajo también. Entonces no hay forma de que se pongan a la par, incluso aunque estén flotando los dos, pues si va a ocupar todo, este, se cae, ¿sí? Veámoslo un poco en detalle. Dice, el left sidebar debe ser este con este, ¿sí? Este que está acá. Mira, es casi, casi la solución del ejemplo que estábamos charlando, pero acá con sus variantes, ¿no? Incluso podrían aprovechar ese ejercicio y probar eso, ya mezclado con esto. El ejercicio es de hacer las tres columnas, decir, bueno, a ver si la pantalla es grande, que ocupe tres columnas. Y si no, que ocupe dos, y si no, que ocupe una. Porque pueden tener todos los media que quieran. No, no, no es uno solo. Pueden tener pantallas muy grandes, pantallas chicas, muy chicas. Y estamos hablando siempre del ancho, que es lo más ocurrente, lo que más van a ver, pero podrían tener otras reglas, basado en otras cosas. Entonces dice left sidebar, dice, si la pantalla, acá está justo lo del float, si la pantalla, si es pantalla y al menos tiene 480 píxeles de ancho, que es el caso este, entonces al left sidebar es flotalo y ponerle un ancho de 200 píxeles. ¿Tá? Entonces fíjense incluso que aunque yo agrande la pantalla, el menú sigue ocupando 200 píxeles. O sea, está fijo, no importa que lo midamos, pero ¿se entiende? Digo, incluso ahí no está en porcentaje. Dice, no, fijo, porque es el menú, no quiero que sea grande, prefiero darle el tamaño a lo otro, el tamaño variable. ¿Sí? Bien, y el main, que obviamente es lo del medio, ven, esto que está acá, solo trabaja con el margen. Dice, mira, si te vas a quedar arriba del otro, o sea que vas a tener que flotar, entonces dice 216 píxeles. ¿Por qué 216? ¿No? Y porque es más que 200. Acuérdense que ¿qué nos pasaba? Cuando flotaba un elemento, si el que sigue no flota, se quedaba oculto. ¿Se acuerdan? Yo tengo así los elementos. En el momento que hago que este flote, este se levanta y en realidad, para el caso de ustedes, queda acá atrás. No lo van a ver. ¿Sí? ¿Qué? Probémoslo. Miren, vamos a sacar el margen.
Si hago run, quedó ahí por... Ah, porque tiene todos los otros elementos. ¿Sí? Pero bueno, ¿y qué tiene del otro lado? Tiene, bueno, este otro de ahí, pero bueno, no le da tanto margen, ¿no? Entonces, con este, ahí se corre todo, ¿ven? No quedó flotando. Ven que el otro texto hizo como el ejemplo de en realidad es más parecido al ejemplo de la naná que habíamos visto. ¿Se acuerdan que está el texto con la naná, con la foto, la naná, y queda como bordeándolo? En cambio, poniéndole todo ese margen, corro todo el bloque para allá. Por supuesto, puedo hacer esto mismo poniendo más ítem, haciendo más grande el menú. Siempre hay como distintas alternativas para llegar a resultados iguales o parecidos, ¿no? Pero bueno, con esto termino resolviendo, por eso 200, ¿sí? Yo pongo 200 solo, ¿ven? Ahí queda más bien pegado, ¿sí? Y si pongo menos, bueno, este sigue quedando al costado, porque siguen siendo elementos de bloque, pero el texto sí le queda bordeando lo demás, ¿sí? Bien, a ver otro ejemplo. Creo que estos son, media query examples. Bueno, acá está, ¿ven? Esto es lo que charlábamos, ¿no? Tengo una pantalla grande, es una notebook, una computadora de escritorio, una tableta y el teléfono móvil, ¿no? Son tres distintos tamaños. ¿Ven? Acá tengo tres. El background siempre, o sea, por defecto va a ser ese. Si el ancho máximo, ¿ven? Ahora está jugando con el máximo, no con el mínimo. Ustedes pueden elegir las expresiones como mejor les parezca. Si el ancho máximo es 992, entonces lo cambia a azul. Y si no, lo pone en oliva. Si llega hasta 600. ¿Sí? Veámoslo. ¿Ven? Ahí está en el medio estaría, si no me equivoco, ¿no? Sí. Si yo voy agrandando esto, cuando pase de 900 y pico, ¿ven? Ahí está. En 1000, que uno dijera, bueno, esta es una pantalla grande. Entonces ahí está ese color marrón, ¿no? Azul, que sería el de la tablet, póngale. Y el oliva, que sería más o menos un celular. Otro, dice media queries para menú, un poco lo que estábamos charlando. Dice, bueno, por defecto, perdón, ahí está, disculpen que se me corren las ventanas. Bien. Em, acá dice pantallas grandes, un menú al lado del otro. Pantallas pequeñas, un menú abajo del otro. ¿Está bien? Y acá vamos a ver otro. Bueno, naturalmente, así. Bueno, fantástico. Y si se empieza a achicar el espacio, a ver, ahí baja. ¿Cómo hizo? Bueno, veamos. Bueno, establece el border box para calcular los tamaños. Dice top nap. Bueno, esto tiene que ver más con... ¿Quién es top nap? A ver, veamos. Top nap es el contenedor. Bueno, el color... Esto es lo que me interesa. Top nap A dice flotación a la izquierda. Display block. Entonces, eso termina haciendo que cada enlace quede uno al lado del otro. Bien. Bueno, fantástico. De hecho, ese es el arreglo que se le hace a la lista. Acá no lo está haciendo con una lista, pero si lo hicieran con lista, por ejemplo, una forma es esa, ¿no? ¿Puedo hacer un menú de navegación con una lista? Sí, es una de las formas de hacerlo.
Entonces después ponen que los elementos floten y ya está. Entonces quedan flotando uno al lado del otro. Bueno, tal cual. Entonces está hecho ahí. Porque si no lo hiciera así, ¿qué es lo que pasa? Quedan uno abajo el otro. ¿Sí? Entonces eso es lo que, perdón, estaba viendo, porque el A es de línea. Digo, ¿cómo hizo para que ocupara el 100%? Por el ancho. Entonces, eso es si lo hiciera con LIs y una lista, no tendría que hacer esto del ancho. Pero bueno, es otro mecanismo para que, de nuevo, lo mismo que decía recién, no hay un solo CSS correcto y un HTML correcto para mostrar una cosa. Pueden encontrar varias formas para llegar al mismo resultado. Entonces, volviendo al tema, acá flota uno al lado del otro, entonces queda ahí. En el momento que yo achico, que me paso de los 600 píxeles, ¿ven? Ya no tengo no estoy pasado de los 600. Entonces toma y dice, bueno, ya no quiero que los flote. Bueno, pero igual son A. Entonces estarían uno al lado del otro. Bueno, entonces lo que hace es darles el ancho 100%, ¿sí? Para hacer un efecto similar. De nuevo, van a encontrar muchas formas, esa es una. Bueno, lo que estábamos diciendo recién. Tengo una pantalla grande, cuatro columnas, si es mediana de dos, y si es pequeña, una sola columna. Entonces, este es sencillo. Yo pongo que en general, ya lo van a ver el cuatrimestre que viene con Bootstrap. En general, los frameworks CSS lo que hacen es como establecer un valor de columna. Entonces yo después lo que digo es cuántas columnas ocupa algo, ¿no? Bueno, acá más o menos lo que está haciendo es pensando eso. Mirá, la clase que vamos a usar es column, ¿no? Hasta ahora muchos estábamos usando que lo ponía por ID. No está mal, pero es como muy específico. Cambia ahora, dice, vamos a trabajar con columnas. Bien, dice, en un formato normal, la pantalla grande, vamos a decir, que flote todo y que cada una ocupe 25%. Listo, entonces, ¿cuántas columnas voy a tener? Cuatro. ¿Tá? Si después yo tengo más, caerán al siguiente renglón, por decirlo de alguna forma, y así van a entrar cuatro más, y se caen, y cuatro más, etcétera. ¿Qué pasa? Dice si la pantalla ya mide menos que 992. Entonces aplica este CSS. Dice, no, acá las columnas, dice, tienen que ocupar 50%. Entonces ahora son a dos columnas. Y si la pantalla es hasta 600 píxeles, entonces va a valer este. Dice, bueno, entonces tiene que valer 100% el ancho de la columna. Entonces entra uno solo. Volviendo al ejemplo, acá donde hay cuatro, cuando esté así va a haber dos y dos abajo, no es que las otras desaparecen, ¿no? Se caen al siguiente renglón. Y con el ejemplo bueno, ni hablar, va a haber una abajo de la otra. O sea, yo sigo teniendo el contenido, pero es más fácil de ver, ¿sí? Eso es lo que es el diseño adaptativo. Y las media queries me favorecen ese sistema. Bueno, y acá está la descripción, dice, miren, una forma moderna de hacer esto es el uso de Flexbox, que es lo que sigue a continuación. Ahí vemos bueno, acá está dando el mismo ejemplo. Bueno, miren esto está hecho con Flex, dicen, con Grid. Bueno, hay otros mecanismos, ¿no? Pero bueno, ahí tienen más ejemplos de CSS que les pueden servir y no olviden hacer el try it, justamente para probarlos. Este está acá, no lo vimos, el de recién, este era. Lo vamos a cerrar. Ahí está, cuatro columnas, ese chico. Perdón, recién estaba dos. Ahí están las cuatro columnas, una abajo de la otra, porque ocupan el 100, ocupan el 50 y ocupan 25. Bueno, acá tiene poco texto, pero ven cómo, dice acá, bueno, tenés bastante, escribí todo eso. Podrían decidir otro tamaño ustedes, ¿sí? Ven cómo se va ampliando, dice, mira, se me va a achicar y no va a entrar. Pa. Bueno, entonces cambia el tamaño. Eso es el escalable, ¿no? Y de nuevo, el media query me ayuda a trabajar en eso. ¿Estamos?
Quería ver si no. Lo único que me faltó verles acá es si acá no está. Ya están como desarrollados, si no me equivoco, los tamaños. Igual los pueden preguntar. Y si, bueno, ¿y qué tamaño uso? ¿Cuál correspondería? Bueno, creo que acá estaba. Este puede ser. Acá está. Este era. ¿Por qué usamos? Bueno, no, parece como muy. Justo 992 píxeles, parece como. No, que lo mediste con una regla. Bueno, dice, son lo que se llaman los puntos de quiebre típicos para aparatos, ¿no? Para dispositivos. Se puede leer más acá. Digo, pueden ir acá y buscar más material sobre el tema de diseño adaptativo o responsive webs. ¿Está claro? Entonces pueden usar estos valores como valores estándares de tamaño de pantalla. Y si no, bueno, lo que ustedes crean conveniente. Pero si no saben cuál usar, usen estos. O busquen otro documento que también que dé alguna explicación de por qué esos valores. Bien, entonces, hasta recién vimos Media Query que sirve para un montón de cosas, pero principalmente, digo, con los últimos cambios que hicieron en la versión 3, sirve para trabajar en diseño adaptativo para que en determinados, sobre todo, tamaños de pantalla, yo especifique las cosas distintas. Bueno, Flexbox sale después y es todavía algo superior para trabajar con como si fuera un layout flexible, ¿no? De ahí que viene Flex. Flexbox es una caja flexible. Dice, el módulo de diseño Flexbox facilita el diseño de una estructura de diseño flexible y receptiva, sin usar flotación o posicionamiento. Que esto es lo que veníamos trabajando hasta recién, ¿no? Incluso con Media Query dijimos, bueno, que estos elementos floten o no floten, o floten siempre y les cambio el tamaño. Bueno, entonces, eso es lo que yo estaba haciendo para trabajar con un diseño flexible. Dice, para comenzar a usar el modelo Flexbox, lo primero que hay que hacer es definir un contenedor flexible. Entonces, a un div, por ejemplo, un div que contenga lo que yo quiero convertir en flexible, no es necesario que sea toda la página, puede ser solo la sección que les interesa, pueden tener diferentes contenedores flex. Yo agarro a esa y le pongo, bueno, una propiedad que después me haga que el display sea flex. O sea, ese contenedor le tiene que aplicar una declaración de CSS que sea display flex. ¿Se acuerdan que habíamos visto entonces? Display none o non para que no aparezca, de que ocupen todo el ancho, que sea de block, y en línea, que es para que ocupe solo lo que necesita, ¿no? Entre otros, hay más. Uno de ellos, de esos más que había, era Flex, ¿sí? Bien. Dice, el contenedor flexible, o flex container, dice, es el elemento padre que contiene los elementos flexibles, ¿no? Entonces, cuando hablen de flex, van a tener el contenedor flex y los elementos flex, que son los que están adentro, ¿sí? Todo lo que está adentro de ese contenedor. Si un contenedor flexible se define usando los valores flex o inline flex. Inline flex es como una combinación donde siguen siendo en línea, pero además son flex. Y el elemento flexible, dice, cada hijo de un contenedor flex se convierte en un elemento flexible. Si hay texto directamente incluido en el contenedor flexible, se envuelve automáticamente en un elemento flexible o no. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos acostumbrados a trabajar con elementos, pero también han visto que yo puedo escribir texto directamente adentro de un elemento. Entonces, dentro de la caja puedo escribir texto. Ese texto es decir, bueno, ¿está dentro de un elemento directamente? No, está dentro del contenedor. Entonces, lo que hace Flex es como meterlo en un elemento anónimo y que eso forme parte del contenedor. Bien. Hasta ahí es una explicación conceptual. Yo tengo un contenedor y tengo hijos. Entonces, al contenedor, el padre, ese div que tenga displayFlex,
voy a tener todas estas propiedades para trabajar con el contenedor. Y después tengo otras para trabajar con los ítems. Entonces son un montón, ¿sí? Vamos a nombrarlas, pero vamos a ir rápidamente a la explicación gráfica que debería dejar un poco más claro. Quizás no de entrada, mírenlo varias veces, pero es un poco más llevadero que solo leer las propiedades. Bueno, entonces tengo en el contenedor Flex Direction, dice en qué dirección se apilan los elementos. ¿Por qué dice apilar? Bueno, porque justamente yo puedo ponerlos que aparezcan en fila, entonces uno al lado del otro, en columna, o sea, uno abajo del otro, o variantes reverse, o sea, puedo poner que sean row reverse, entonces aparezcan en fila pero de atrás para adelante, o column reverse, lo mismo pero en sistema de columna. Esto yo lo puedo conseguir también con la flotación que le habíamos charlado. Digo, si en vez de hacer flotar left, ustedes hacen float right y flotan todos los elementos, es como que los están invirtiendo de orden, por lo menos visualmente. Bueno, entonces esto es parecido. Flex wrap y se especifica si se ajustan los elementos. Esto puede ser wrap reverse o no wrap. Esto del wrap es el ajuste de línea. ¿Vieron cuando ustedes tienen el editor de texto y la línea, ustedes escriben, escriben, escriben y sigue, sigue, sigue? Y si ustedes establecen el ajuste de línea, que sería el wrap, entonces donde corta la pantalla hace como un salto de línea, que no es un salto de línea, es visualmente, parece que fue una línea nueva, pero en realidad es la misma. Bueno, el wrap es eso. FlexFlow es una abreviatura de las dos anteriores, ¿sí? Como hay tantas propiedades, hay veces que uno quiere especificar varias de una sola vez, entonces tiene varios atajos. Uno es FlexFlow. Otro dice Justify Content, se utiliza para alinear los elementos flexibles, eje main, y después dice Align Item, se utiliza para alinear los elementos flexibles en el eje cross. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado justamente la clase pasada con lo del margen? Un mecanismo de centrar automáticamente los elementos era ponerle margen automático y establecer un ancho. Bien, eso funcionaba, pero dijimos, eso es para hacer el centrado horizontal. ¿Qué pasa con el vertical? Bueno, no, ese es más complicado. Con Flex se hace más fácil. Bueno, en parte tiene que ver con esto. Justify Content y Align Item me dice cómo van a quedar los elementos, entre ellos centrados. Pero ¿por qué se llama Justify Content y Align Items y no directamente si es el horizontal o el vertical? Bueno, hay que remontarse al dibujo ese que estamos viendo arriba a la derecha, donde un eje dice main, o sea, el eje principal, y el otro cross, el cruzado. ¿Por qué se llaman así y no, de nuevo, horizontal y vertical? Porque tienen que ver con la dirección. Dice, el main va a ser ese si la dirección es row, pero si la dirección es column, entonces el main es el otro y el cross siempre es el que le cruza. Entonces, los ejes, eso que dice axis en el dibujo y eje en el texto, varían respecto de la dirección. Entonces, por eso tienen esos nombres. Y con Justify Content y Align Item, digo cómo se alinean en ese eje. Yo puedo centrar en un eje y alinear para un lado lo otro. Puedo centrar en el otro eje y alinear sobre el final. Van a ver que además también dice alinear al principio o al final y no a la izquierda y a la derecha, porque no hay izquierda y derecha. Digo, de momento puede ser así, pero cuando lo doy vuelta es arriba y abajo. Entonces, no va a nombrar las palabras izquierda y derecha, ¿sí? Ni tampoco, ahora vamos a ver con los elementos, no va a nombrar ancho y alto, sino que va a ser el tamaño respecto de uno de los ejes. Que eso lo vemos ahora con los elementos. Dice, y la última dice, Align Content es similar a la anterior, pero alinea las líneas. Es como, no los elementos, sino las líneas. Ahora, de nuevo, todo esto es bastante complicado, por eso yo les decía que flotar es más fácil. Yo digo, bueno, flota a la izquierda o a la derecha, listo, se acabó. Es todo el CSS que tengo que saber. ¿Sí? Después está el truco de romper con la flotación, pero es mucho menos, ¿no? Acá tengo muchas más cosas.
Pero justamente todas las cosas que puedo hacer acá son mucho mejores que las que podría hacer con flotación. Vamos a la explicación gráfica. De nuevo, estos artículos después mírenlos de nuevo, independientemente del video, léanlo este, el, el artículo. Sí, sí, es bastante, de nuevo, pesado para arrancar, ¿sí? Por eso también lo dejamos para el final. Dice Flexbox en GIF, ¿no? Entonces, justamente es una aplicación animada hecha con GIF por este muchacho Scott Downs. Bueno, y acá lo primero que dicen, después si quieren lo pueden traducir, pero básicamente lo que dice, bueno, que Flexbox está buenísimo porque resuelve algunas cosas, pero tenés que entender todo esto que acabamos de nombrar, entender cómo se maneja el Flex. Entonces dice, bueno, vamos propiedad por propiedad, las ve en forma separada, así que también después lo que habría que hacer es probar combinaciones de cuestiones, pero les va a ayudar a entender cada una de las propiedades que puedo trabajar. Dice, primero, vamos con display flex, o sea, lo que dijimos, que es agarrar un contenedor y establecerlo en flex. Dice, acá yo tengo un ejemplo, dice display block. No está usando display block. Entonces, ¿qué pasa? Con display block me queda un elemento abajo del otro. Bueno, fantástico. Está puesto, dice, elegimos varios tamaños y un contenedor, contenidos en un contenedor gris, que es lo que están viendo en pantalla. Bueno, hasta ahí todo bien. Esto es lo que saben hasta ahora. Ni siquiera hace falta especificar el display block. Por defecto sería si son todos divs. Bueno. Y bueno, ahora, y si lo primero que tenés que hacer es, en la primera parte es fácil. Bueno, es cierto. Agarrar al contenedor, que en este caso sería el div gris, y hacerle display flex. Bien, ¿cómo cambian? Fíjense la diferencia. ¿Eso es lo que va a pasar? Dice, los pone uno al lado del otro. Sí, por defecto, la dirección es en fila, entonces quedan así uno al lado del otro. Entonces está bueno, todos los ejemplos básicos como este, ¿no? Muestra el valor, lo cambia y se anima para que vean cómo queda cambiado, ¿no? ¿Sí? 1, 2, 3, 4 en display block y 1, 2, 3, 4, uno al lado del otro con display flex. Entonces, ¿qué le dijeron? Miren, si fuera esto solo hasta ahí, el ejemplo este que estábamos hablando de las tres columnas, es tan fácil como agarrar al contenedor, que justamente también es gris, que estábamos diciendo el ejercicio, y ponerle display flex. Y ya está. Las tres listas que queríamos representar adentro, que son los tres bloques, automáticamente quedarían uno al lado del otro. Quizás no es todo lo que yo quiero hacer, porque acá todavía, ¿qué es lo que sucede? Sí, quedan alineados uno al otro, pero son chiquitos. Bueno, eso por ahí lo puedo arreglar con el ancho de cada elemento, ¿sí? Digamos. Dice, no ha cambiado mucho, bueno, pero ya empezamos que lo primero es establecer el contenedor como flex. Bien, entonces después dice la dirección del flex. Puede ser, tenemos dos ejes, el main y el cross, ¿no? Que es esto que estamos viendo. Entonces ahora está empezando a cambiar el flex direction, ¿no? La dirección del flex. Row, que es el por defecto, que es el que estaban viendo recién, queda uno al lado del otro, ¿sí? Y si en cambio lo paso a column, me queda uno abajo del otro. Fíjense ahora, también con estas dos cosas, combinado con lo de media query, ustedes podrían hacer, mira, si la pantalla es grande, flex direction row. Y si la pantalla es chica, flex direction column. Y ya está. Ya con eso solo hicieron que este sea chique o sea grande lo que ocupan los elementos, ¿sí? Por ejemplo, una forma de lograrlo. Bien. Bueno, ahí tengo otras formas, ¿ven? Tengo column y column reverse. ¿Ven? Lo que pasa es que queda, esto por un efecto de CSS, ¿no? En el HTML igual estaría en el 1, el 2, el 3 y el 4 en ese orden. Pero si pongo column reverse, queda dado vuelta. Lo mismo si hago row reverse, ¿no? Bien, sigamos. Entonces ya vimos el display flex,
y la dirección del flex. Vamos con Justify Content. Dice, Justify Content controla cómo alinear tus ítems en el eje principal. De nuevo, el eje main es este en row, pero si no, es el otro. Dice, primero volvamos a la Flex Direction Row. Entonces, Display Flex, Flex Direction Row y Justify Content, Flex Start. Ven que acá está esto que digo, no va a decir alineado a la izquierda o alineado a la derecha, o right o left. ¿Sí? Sí center, porque bueno, center sí es el medio, no importa de dónde lo esté midiendo. Y después tengo otros dos valores más. ¿Está? Pero de nuevo, no puede decir si es izquierda o derecha, porque si yo cambio los ejes, entonces va a estar arriba y abajo. No va a coincidir izquierda y derecha. Entonces dice, vos tenés flex start, flex end, center, space between y space around. Vamos a ver las diferencias. Ahí está flex start, ¿no? Todo a la izquierda. Flex end, todo a la derecha. Center, facilísimo, queda todo centrado. Space between y space around. Space between y space around, como habrán visto, son parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es lo que está escrito. Space between lo que hace es que entre cada elemento haya la misma distancia. Entonces, del 1 al 2 hay X píxel. Del 2 al 3, la misma cantidad de X píxel. Y del 3 al 4, los mismos X píxel. Fantástico, ¿no? Hasta ahí bien. Dice, ¿y Space Around por qué los mueve un cachito? Porque en vez de ser la distancia de un elemento a otro, o sea, el espacio entre, es el espacio alrededor. Entonces, eso incluye los extremos. Entonces dice, el 1 dice, quiero estar a tanta distancia del lado del borde. Después ese mismo espacio lo tengo para la derecha. Después el 2 está separado de esa distancia. Por eso si se fijan acá, Space Around, la distancia entre el 1 y el 2, o el 2 y el 3, o el 3 y el 4, es la mitad que la distancia entre el 1 y el extremo izquierdo, o el 4 y el extremo derecho. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? La que ustedes quieran. ¿Está bien? Por ahí ya a mí me gusta que quede contra el borde, o no. Y entonces, bueno. Eso lo deciden ustedes, ¿no? Por supuesto, todo es acá, todas las alineaciones, por decirlo de alguna manera, son obviamente subjetivas, que lo que ustedes prefieran. ¿Tá? Pero fíjense qué fácil con esto, si yo ya sé que va a quedar así y puse que la dirección es row, tranquilamente dice, bueno, ¿y cómo hago para centrar? Listo, poner el Justify Count Center. Y si los quiero alinear a la izquierda o a la derecha, Start o End, dependiendo del borde. Ahora, si me cambian el eje y lo hago en columnas, funciona lo mismo, pero en el eje vertical. Entonces ahí tienen, justamente se hace más sencillo centrar verticalmente. Bien, acá está la explicación de los dos, entre el around y el between, explicando, incluso acá quizás no tanto, pero en algunas partes hasta saca cuentas de cómo se distribuye el espacio, ¿no? Y si, bueno, ¿y dónde especificó el espacio? No, en ningún lado. Agarra el espacio disponible y lo divide para que sea el mismo, ¿sí? Ya sea entre o alrededor. Pero el espacio está dado por el espacio que están dejando sobrar. Bueno, align items, dice, a mí en la explicación, dice, si entendiste cómo funciona Justify Content, align items va a ser una brisa, dice, es muy sencillo porque es lo mismo pero en el otro eje. ¿Está bien? Pero acá va a tener Flex Start, Flex End, Center y Stretch y Baseline. Acá cambia un poquito los nombres. Y los primeros son iguales. Entonces, los primeros tres son iguales. Va a alinear al principio, al final, dependiendo para qué dirección sea, o en el centro. Y vamos a ver Stretch y Baseline. Pero bueno, acá creo que los va a pasar todos, ¿no? Flex Start arriba. Recuerden que sigue estando en dirección de fila. Lo que cambió es que ahora está trabajando con Align Items.
Flex Start arriba, Flex End abajo, Center, bueno, obviamente centrados. Stretch, bueno, como en las fotos, ¿no? Stretch dice estiralos, bueno, listo. Y baseline, volvamos ahí, van a ver cómo es parecido al start, si no me equivoco. Pero, ¿ven? ¿Cuál es la diferencia entre baseline y el start? El 2. Como baseline es como que agarra y dice, llevemos todo para arriba y donde está la línea central de ese bloque, alinea los elementos ahí. Entonces, el único que varía es el 2 porque es más chico que el resto, que son que tienen la misma altura. No ancho, pero sí la misma altura. ¿Sí? En cambio, el alinear para arriba lleva todo para arriba. No me interesa cuál es el centro del bloque, del renglón. ¿Sí? Bien. Acá ya está mezclando, ¿ven? Flex Direction Row, Column. Y para que vean la diferencia entre Justifies Content Center, Align Item Center. Acá está centrando en los dos ejes. En el principal y en el cross, en el cruzado. Bueno, veamos cómo se comporta cuando es a lo largo, o sea, en dirección de filas, y cuando es al otro eje, en dirección de columnas. ¿Sí? Es distinto, obviamente, porque son rectángulos, ¿no? No son cuadrados. ¿Está? Bien, y acá él agrega en esta explicación align self, en la otra todavía no lo vimos, porque en realidad align self es para un elemento, o sea, no es para el contenedor. Por eso en el apunte lo menciono después, pero como está explicado acá, lo vemos acá. Align self dice, permite manipular manualmente el alineamiento de un elemento particular. Entonces, yo tengo el contenedor. Cuando yo defino la alineación, lo hago a nivel contenedor. Entonces establezco la alineación para todo lo que está dentro. Pero justamente yo puedo agarrar y decir, mira, este elemento, justo ese en particular, no quiero que siga el alineamiento general. Quiero cambiárselo. ¿Se puede? Sí, con Align Self. Entonces, el contenedor, por ejemplo, puede decir que todos los ítems van en Flex Start, pero yo después a mano, justamente puedo decir, mira, el 1, el primer cuadro, le pongo Align Self Center. O sea, ¿qué valores permite? Los que permite Align Items. Pero ese va a tener un comportamiento distinto. ¿Eh? ¿Está? Bien. Bien, esta es la primera, son dos artículos. De nuevo, leanlos despacio, viendo los ejemplos. Bueno, dejémoslo abierto. Vamos con la otra parte. Eso tenía que ver más que nada, salvo la última propiedad, tenía que ver con el contenedor, no con los ítems. Entonces, con los ítems tengo otro conjunto de propiedades. Bueno, la más fácil es el orden. Yo solo escribiendo la propiedad orden puedo especificarles el orden a los hijos, ¿no? Eso está bueno, entonces permite cambiar el orden de los elementos basado en CSS, ¿tá? Sin tocar el HTML, ¿no? Todo esto lo que estamos viendo es con el mismo HTML. Y después tengo estos dos, el grow y el shrink, que dice, el grow especifica cuánto crecerá un elemento flexible en relación con el resto de los elementos. Y shrink es lo mismo, pero al achicar, o sea, cuando se encoge. Y después tengo flex basis, que dice, especifica la longitud inicial. ¿Por qué se llama base y no se llama width o height? Por lo que venimos charlando siempre. Porque es la longitud inicial en el eje main. Entonces, yo no sé si está a lo largo de filas en dirección, entonces la base va a especificar el ancho. Pero si está en columnas, va a especificar el alto o viceversa, ¿sí?
Bien, y align self es la que vimos recién, que es la que permite cambiar la alineación de un solo elemento. Veamos la explicación gráfica. Y acá este muchacho volvió a hacer una continuación con lo que faltaba de lo que estaba explicando. Entonces dice, bueno, fijémonos, si yo tengo esto. Dice, la primera propiedad es flex basis. Dice, las propiedades que vamos a ver ahora, dice, son exclusivamente de cómo se cambia el tamaño de los elementos hijos, ¿no? O sea, de los elementos que están dentro del contenedor. Dice, nuestra primera propiedad, dice, en su opinión, dice, es la que siempre como no se termina de explicar bien, pero es bastante sencilla. Dice, flex basis controla el tamaño inicial o por defecto antes de ser manipulada por otras propiedades. Dice, en el GIF de abajo, esto le dice que es intercambiable con la propiedad del with. Fíjense que pone, vean cómo cambia flex basis, lo cambia por with. Bueno, perfecto. En este ejemplo son intercambiables porque la dirección es en fila. Pero flex basis no va a ser siempre el ancho como en este caso. Si la dirección es al revés, entonces va a ser la altura. Entonces, bueno, fíjense, no está tocando la altura. Dice la altura es 120 píxeles. Si le pongo 140 píxeles al... Perdón, la altura también está cambiando, está haciendo cuadrados, pero el punto es que vean cómo ocupa o deja de ocupar el espacio que tiene disponible. Ya vamos a llegar a esa propiedad. Pero todo va creciendo, ¿no? Entonces dice, lo que hace que FlexBase sea distinto del ancho es que corresponde con los ejes. Entonces no es lo mismo si está en dirección de columna o de fila. Veamos acá de nuevo. Vamos a tratar de seguir este ejemplo. Flex Direction Column, ahora Row. En el Row, el Flex Basis 160 píxeles, altura 80. Cuando cambia a Column, da vuelta a los dos valores. Fíjense, en Row especifica la altura, pero en Column especifica el width, porque Flex Basis siempre está haciendo el tamaño principal. De nuevo, Flex Basis en columna está especificando la altura y en row el ancho. ¿Sí? Bien, entonces eso tiene que ver con el Flex Basis. De nuevo, y aun cuando ustedes supieran por qué es row, la idea es que ustedes estableciendo el base, saben que siempre están manipulando el tamaño principal de acuerdo al eje, que de nuevo puede ser el main o puede ser el, el cross. Pues, si ustedes tienen algo que permite cambiar la dirección, entonces y quieren adaptarlo, lo que pueden hacer es, por ejemplo, jugar con el Flex Basic directamente. Pero si no, tranquilamente, si ustedes saben que se va a quedar de una sola forma, tranquilamente pueden trabajar con el width y el height. Bien, vamos con las otras dos, que es el cómo agrandar y cómo achicar. Esto es más complejo, dice. Dice, pongámosle que todos los cuadrados nuestros, dice, miden lo mismo y son 120 píxeles. Bueno, ahí está, perfecto. Dice, cuando tenemos que hablar del flex flow, dice, el valor por defecto es cero. Eso significa que ninguno de estos cuadrados, digo, cuando dice cuadrado está hablando de todos los elementos, ¿no? De todos los elementos contenidos, dice, no tienen permitido crecer para ocupar el espacio del contenedor. Dice, por defecto es cero. Cero significa no crecer. Dice, bueno, cambiemos el valor a 1, dice, para cada cuadrado. Entonces dice flex grow 1 y el width 120 píxeles. Bueno, ahí ocupó todo.
Dice, todos los cuadrados en forma colectiva ocupan todo el ancho del contenedor, ¿sí? Con el espacio distribuido entre ellos. Dice, FlexGrow sobrescribe el ancho. Entonces, en realidad ya no importa cuánto mida el width. Entonces dice, ¿qué significa FlexGrow 1 si va a ocupar, si ocupan? Dice, bueno, veamos qué significa el valor 1. Dice, bueno, dice, probemos con 999. Bueno, dice, ponele 999 y es lo mismo. ¿Ven? Ahí estamos viendo los dos. FlexGrow 1 y FlexGrow 999 es lo mismo. Dice, es exactamente lo mismo. Dice, ¿por qué? Dice, porque FlexGrow no es un valor absoluto, es uno relativo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tienen que ocupar el tamaño que hay, cada elemento va a competir con los demás en valores relativos del FlexGrow. Entonces, si algunos tienen uno y otros tienen dos y otros tienen tres, bueno, los números más grandes van a ocupar más que los números más chicos de ese espacio disponible. Entonces ahí lo que va a hacer. Dice, a todos los cuadrados les pongo FlexGrow 1. Ahora, al tercero le pongo el mismo valor, el doble, el triple, 6 veces más. Y si pongo los dos en 6, fíjense cómo se achica. Dice, pero recién con 6 ocupaba más. Bueno, porque era 6-1 el crecimiento. Entonces, lo que tienen que medir es eso. Acá está cambiando uno solo, ¿no? Pero la cuenta se complica si mm, cada uno tiene valores distintos. Pero básicamente lo que está haciendo es como la competencia. 1-1, 6-6, todos crecen igual. Ahora, 2-1, 3-1, 6-1, ahí ven la diferencia de cómo uno está creciendo más que los otros. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, acá está poniendo 6 columnas para incluso mostrarlo bien. Pero tranquilamente ustedes lo pueden usar si yo tengo una página a 3 columnas, donde tengo un menú izquierdo, un menú derecho, o un panel izquierdo, un panel derecho y un contenido central. Entonces tranquilamente podría decirle a los demás que crezcan de tal o cual manera, que el que crezca sea solo el del medio, que el del medio crezca el doble, el triple, el cuádruple, lo que ustedes quieran respecto de los otros dos, ¿no? Entonces va con ese sentido. Bueno, no voy a entrar en detalle de esto, pero acá hace la cuenta matemática de cómo se distribuye, pero básicamente son proporciones, ¿no? Bien, y el achicamiento, el flex shrink, dice, es lo contrario. Dice, determina cómo, cómo se le permite a un elemento achicarse si se achica el contenedor. Esto dice solamente viene en juego si un elemento debe achicarse para entrar en su contenedor. O sea, cuando el contenedor es demasiado chico para que entre. Dice, su principal uso es especificar qué elementos yo quiero achicar y cuáles no se tienen que achicar. Lo que charlábamos recién. Podrían decir, bueno, los menús no los achico y achico el contenido, bueno, o lo que sea. Por defecto, cada hijo en realidad, no solo cada cuadrado, se tiene un flex shrink de 1. O sea que todos se van a achicar de la misma manera si la caja que los contiene se contrae. Entonces, veamos el ejemplo. Tengo ahí, de nuevo, exagerado, ¿no? La cantidad de elementos, pero no importa, podría ser también que ustedes tengan eso. Si tengo un contenedor y lo voy achicando. Entonces, ¿qué va pasando? Bueno, se van achicando, ¿sí? Eso es si todos tienen el mismo valor. Ahora dice, supóngase que usted tiene uno que es importante. Dice, este no me la chiques porque mínimo tiene que, por ejemplo, el logo. Tiene que ocupar mínimo esto. Bueno, entonces no puede achicarse. Entonces, a todos les pone 1, menos al que quiera achicar que le pone el valor 0. Entonces, fíjense cómo va achicando y al 3 no lo toca.
Entonces todos se van reduciendo menos el tercero. Bueno, de nuevo, acá va a volver a explicar cuál es la proporción, etcétera. ¿Está bien? Pero bueno, eso es básicamente las dos propiedades o las tres, mejor dicho, con el base, que nos faltan de los elementos. Y después explica un poco los atajos, ¿no? Yo puedo hacer flex directamente, entonces 2, 1, 300 píxeles. Entonces, cuando usan este método abreviado, dice, está colocando directamente el grow, el shrink y el base. Le pueden poner flex 2 puntos, poner los tres valores y no tienen que estar especificando cada uno por separado. Bueno, y ahí tienen más ejemplos con menos, ¿sí? Bueno, y de nuevo, la matemática explicando de cómo hace distribuir el tamaño, ¿sí? Bien, ¿qué les dejo acá también como machetes? De nuevo, esto es lo que más va a costar al principio, acordarse cuál es el eje de uno y el otro. Si quieren tocar mucho, para cosas simples, que lo que estábamos hablando, por ejemplo, recién tengo un pie de página, un menú, lo que ustedes quieran, y son tres elementos, eso no es tan complicado, ¿sí? Se van a acostumbrar, pero lo tienen que practicar. Poniendo que el contenedor es flex, la alineación de los ítems, cómo crecen los elementos, etcétera. Ya está, juegan un poco con eso hasta que les queda lo que están deseando y ya con eso les va a quedar. Pero sería bueno que se familiaricen con los conceptos, ¿no? Por si tienen que buscar ayuda, va a hablar en términos de esto que está acá. Esto es el main size, el cross size, no va a hablar de width y height, va a hablar del tamaño de uno de los ejes y del otro. Cross start, cross end, main start, main end, dónde empieza, dónde termina cada cosa y cada uno de los ejes. Después, las propiedades, esto también como un machete para tener a mano cuando estoy trabajando con eso, así como de un solo vistazo, todas las propiedades importantes que tienen que ver con Flex y qué valores aceptan, ¿no? Bueno, la primera es display. Obviamente, display acepta otros valores, pero si quiero trabajar en Flex, tengo que ponerle Flex, ¿sí? O inline Flex. Y después Flex Direction, bueno, row, column, row, reverse, etc. Justify Content, Start, End, Center. Align Item, Start, End. Bien. Yo tengo para cada una de las propiedades los valores así rápido hasta que se acostumbren de utilizarlos. Bien, y con esto terminamos la parte de CSS. No entré acá a los otros enlaces que los pueden revisar. Es un poco más de lo mismo. A mí me parece que la explicación gráfica es mejor, pero si quieren, recuerden que siempre en la W3 Course tienen los traits, entonces pueden probar en vivo los ejemplos y pueden ver algunas situaciones. Pero la verdad que la explicación gráfica es muy buena, ¿sí? Y si les costó, vuelvan a mirar un par de veces, vean dónde lo pueden aplicar en su sitio o en alguno de los ejercicios, aunque no lo pidan, y pongan eso. De nuevo, el ejercicio que estábamos discutiendo al principio, de hacer el pie de la página, que son 3 listas, tranquilamente lo pueden hacer con Flex, ¿sí? Entonces, háganlo, ahora que ya vieron esto, prueben hacerlo de las dos maneras incluso, pero sí, lo que discutíamos más temprano. ¿Qué conviene hacer? Y yo creo que les conviene ir por Flex. ¿Sí? Tiene mucho más potencial, les va a servir para un montón más de escenarios. Float es más rápido porque son menos valores, menos propiedades, menos valores. Pero no van a poder siempre arreglar todo con Float. Bien, bueno, una cuestión que aclaramos igual que con todo, pero sobre todo con CSS porque es muchísimo, y también un poco con JavaScript, que va a ser lo que sigamos viendo después. Em, no podemos cubrir todo lo que hay porque todo el tiempo además están saliendo cosas, así que no se olviden de repasar los conocimientos que están acá cada tanto, si no los están usando, y practicarlos si quieren que les quede
y seguir estudiando, ¿no? Están de nuevo todos los enlaces a las ayudas rápidas de algunas, obviamente, tienen un montón más. Pueden buscar otras tantas, ¿sí? Bien, con esto, entonces, finalizamos la parte de CSS, ¿sí?